Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de este espacio de conversación que tenemos acá en CNN Chile con nuestras entrevistas. Vamos a hablar de un tema que me imagino les va a interesar a gran parte de las personas que nos van a estar viendo, porque este próximo 18 de mayo del año 2025 se va a dar una nueva edición de la Maratón de Santiago. Y también acá es importante porque cada vez hay más personas que han querido desafiarse a sí mismos, han querido también, por temas de salud física, también incluso salud mental, dedicarse o ponerle un poquito más de tiempo a todo lo que tiene que ver con esta disciplina, ¿no? Con correr. Y acá también vamos a entregar un par de recomendaciones para aquellos que son más principiantes, tener en cuenta quizás algunas consideraciones en relación a las altas temperaturas, cómo prepararse para poder rendir de manera correcta sin dañar nuestra salud. Bueno, para eso vamos a tomar contacto entonces con nuestro siguiente entrevistado. Él es Rodrigo Melo, académico de la Escuela de Kinesiología de la Universidad de las Américas, a quien ya podemos ver en pantalla. Rodrigo, muchas gracias por tu tiempo y por esta conversación acá en CNN. No, gracias a ustedes por querer compartir este tema con todos. Es bastante relevante porque yo te mencionaba también acá ahora al inicio, cada vez aumenta el número de personas que por primera vez acceden o se inscriben para poder correr una maratón. Sabemos que esta maratón tiene también distintas etapas, distintos kilómetros, dependiendo también, por supuesto, de el estado físico de cada participante, etcétera. Pero pensando precisamente en los principiantes, en las personas que recién están iniciando en esto del running, que probablemente ya se están preparando de cara a lo que va a pasar en mayo, esta nueva edición, ¿cómo también se ven o cuáles podrían ser esas principales recomendaciones a grandes rasgos para ese grupo de la población? Ya, importante que la corrida que se da en la Maratón 2025 en Santiago es una corrida que son 10 kilómetros, 21 kilómetros y 42 kilómetros. Como maratón, como tal, son 42 kilómetros, pero hay esta corrida más chica de 10 kilómetros, que no es ni tan chica porque para el amateur 10 kilómetros igual es harto, ¿ya? Entonces, pensando en esas personas que van a hacer 10 kilómetros, ojalá se recomienda, por ejemplo, que por lo menos ya 2 meses antes estén entrenando. Ya para los que hacen 21, 3 meses y medio antes, por lo tanto, estamos a 100 días, por lo cual aproximadamente, por lo tanto es importante que ya estén entrenando para esos 21 kilómetros o se empiecen a entrenar para los 10K. Ajá. O sea, claro, tomarse el tiempo también para lo que requiere este acondicionamiento físico, sobre todo teniendo en cuenta que son personas que en su gran mayoría quizás son más sedentarias, no hacen deporte con mucha frecuencia. De hecho, tú mencionabas, por ejemplo, los 10K, que para mí me suena muchísimo, aunque quizás para muchos puede ser un poco más sencillo poder llegar a esa meta. ¿Qué consideraciones también se deberían tener, por ejemplo, desde el punto de vista más bien físico? La importancia, por ejemplo, bien digo, del precalentamiento antes de hacer el ejercicio propiamente tal. ¿Cuáles son también esas consideraciones específicas para quienes están arrancando recién con estos entrenamientos? Primero, el ejercicio físico, la actividad física, que ahí tiene una pequeña distinción, es el medicamento más barato. Entonces tiene un montón de beneficios. Lo que sí, mientras más edad tengamos, de alguna forma podemos tener algunas alteraciones. Con la edad, por ejemplo, nosotros perdemos masa muscular, perdemos el equilibrio, balance, por lo cual lo primero que tenemos que hacer, si queremos hacer un ejercicio como una carrera de 10 kilómetros, es ir al médico. Ujú. Ver cómo están nuestros niveles sanguíneos, ver cómo está, por ejemplo, un electrocardiograma, ir al cardiólogo. Porque a veces pasa que hay enfermedades encubiertas o que no sabemos que teníamos, o puede haber una disminución de la glicemia, o puede haber una alza de presión. Que nos suba la presión es totalmente normal, pero después tiene que bajar. En Ajá. cambio, los hipertensos se mantiene arriba, por lo cual, uno, prescripción médica. Dos, empezar de a poco. No subiendo, por ejemplo, el cerro. Hay mucha gente amateur que voy a subir el Cerro San Cristóbal. El Cerro San Cristóbal está en altura, por lo cual eso puede generar también otras lesiones. Por lo cual yo diría que se tiene que empezar a entrenar en liso, y sobre todo la carrera del 18 de mayo es una carrera donde es puro cemento, es duro, por lo cual también empezaría entrenando en una superficie quizás de tierra o más liviana, gravilla, pero hay que tener ojo también, y por eso es importante también la indumentaria, una buena zapatilla, porque si yo no tengo unas buenas zapatillas también corro el riesgo de generar lesiones. Ajá, de todas maneras, también es parte de esta asesoría un poco más integral que quizás las personas que
por primera vez están enfrentándose a este tipo de situación, son puntos bastante relevantes a considerar. El calzado que se utiliza, también otro punto relevante, Rodrigo, las altas temperaturas que están afectando hoy por hoy a la región metropolitana, no solamente acá en Santiago, en el resto del país también, en la zona central, en los sectores más interiores. Es bastante fuerte también lo que se está dando en ese sentido. Por ejemplo, algunas recomendaciones también ahí para el momento de entrenar, porque ya tenemos estos factores que para una persona principiante son importantes, el nivel quizás de poca actividad física, la importancia del precalentamiento, no solamente para los principiantes, sino que para todo tipo de corredor, pero cómo también afecta, por ejemplo, el tema de las altas temperaturas al momento de prepararse, porque sabemos que las personas que quieren prepararse, por ejemplo, para hacer estas corridas o ya la maratón con el kilometraje más amplio, es importante la preparación, pero esto se hace precisamente corriendo. Por ejemplo, es muy habitual ver a las personas trotar en las calles cuando ya baja un poquito la temperatura. En ese sentido, ¿cuál es la recomendación para esta preparación precisamente? Primero, yo creo que dos cosas importantes que dijiste. Uno, entrenar en horarios que sean con baja temperatura. Ya a las 9, 10 de la mañana ya está aumentando mucho la temperatura, por lo cual el entrenamiento debería ser previo a eso. Lo otro, ya en la tarde debería ser 6, 7, 8, porque ya nos corrimos un poquito con el horario, por lo cual también debería ser donde ya baja un poco la temperatura, correr idealmente en donde haya árboles, donde haya sombra e hidratarse. Sumamente importante la hidratación para mantener la temperatura corporal, porque si no pueden generar otros problemas como deshidratación. Mucha gente, el otro día estuve revisando para esta entrevista también, el 2019 llegaron como 9 personas, de las cuales 6 por deshidratación, por lo cual es importante también hidratarse y evitar también, con esto evitamos calambre o evitamos otras alteraciones como desmayo, producto de estos reflejos vasovagales que nos provocan por tener altas temperaturas. Por lo cual una persona que va a hacer una carrera como esta debería hidratarse, sobre todo la última semana muy bien, el día anterior también hidratarse y alimentarse muy bien, porque de hecho la alimentación, estos típicos de tallarinatas, comer carbohidratos la noche antes, justamente tiene que ver con aumentar el glicógeno de nuestros músculos para como reserva energética, porque durante la carrera voy a necesitar esa reserva energética. De hecho, cada ciertos kilómetros, estuve viendo también la página, cada 5 kilómetros hay hidratación, por lo cual se recomienda también que se hidraten las personas. Claro. Y los que hacen una carrera más prolongada se tienen que tomar un gel de carbohidratos, eso lo tomen con agua también, es súper importante. Claro, importante también todos estos puntos para que en el fondo esta experiencia sea una experiencia agradable. Más allá de llegar o no a la meta, también lo ideal es poder disfrutarlo y para eso es fundamental que el cuerpo también responda de buena manera y para eso hay que cuidarlo y alimentarse e hidratarse como corresponde. Rodrigo, para ir terminando, me gustaría también preguntarte en relación a las limitaciones de alguna persona que, por ejemplo, haya tenido algún tipo de lesión en el pasado o algún tipo de problema que quizás recién ahora se está dando cuenta, porque precisamente el tema del entrenamiento también a veces nos va haciendo descubrir ciertas dolencias que si no hubiéramos entrenado no hubiéramos sabido que teníamos. Entonces, en ese sentido, para quien ya se está preparando y quizás siente algún tipo de malestar, ¿hay alguna limitación específica que, por ejemplo, sea de un carácter tan grave que te impida correr, por ejemplo, esta maratón? Sí, pueden haber secuelas de distintas patologías que tuvimos antes, entonces con el entrenamiento se pueden regudizar. Una cosa son las sistémicas, cosas que pueden estar en el pulmón, el corazón, pero otras cosas son lesiones más físicas. Entonces puede afectar tobillo, puede afectar rodilla y puede afectar cadera. Por lo cual, si durante el entrenamiento, que debe ser progresivo, de menos a más, hay alguna alteración, dolor, me duelen las rodillas, me duele al lado del muslo, consultar con médico, consultar con un experto, con un kinesiólogo. Yo soy kinesiólogo de profesión, por lo cual es importante ver, porque pueden haber algunas disfunciones femoropatelares o algunas lesiones de que la patela, que este huesito que está en la rodilla, esté cizallando un poquito más la rodilla y esté generando alguna inflamación. Por lo tanto, es importante estar alerta ante esas lesiones o prelesiones, porque puede ser que durante la carrera, que sea un poquito más extenuante de lo que yo entreno, me pueda generar contractura o me pueda generar tendinitis o me pueda generar hasta inflamaciones de hueso, que eso en general la periostitis se da en personas que dan una sobrecarga mayor.
Claro. Por lo cual es importante tener en cuenta cuando entreno algunos tipos de dolencias o malestares y consultar con un profesional especializado como un médico o un kinesiólogo. De Y lo todas maneras. último, recordar que durante la última semana y durante las 2 últimas semanas uno tiene que ir bajando también la carga. Uno no, por ejemplo, una maratón de 42 kilómetros, uno no corre una 42 kilómetros la semana antes, uno va disminuyendo, corre 21 y ahí va disminuyendo cercano a la fecha. Lo mismo con los 10 kilómetros, la última semana yo no corro 10 kilómetros, sino que voy disminuyendo hasta el día de la fecha donde ya ahí corro 10 kilómetros. Perfecto, Rodrigo, clarísimo también esos consejos. Importantes no hacer la vista gorda, por ejemplo, cuando tengamos algún tipo de malestar en la rodilla, en las piernas o cualquier tipo de malestar que quizás se pueda agravar cuando ya estén las personas de lleno en esta carrera. Rodrigo Melo, académico de la Escuela de Kinesiología de la Universidad de las Américas. Muchas gracias por tu tiempo y por estos consejos acá en CNN Chile. No, gracias a usted por invitarme y feliz de ayudarle. Muy importante entonces todas estas recomendaciones para quienes están iniciando, por ejemplo, en esto del running, en las carreras y también van a enfrentar su primera maratón. Por cierto, la importancia de la alimentación saludable, la hidratación y también lo último que hablábamos, que es sumamente relevante. A veces uno siente una pequeña molestia, pero con el pasar de las horas quizás se calma. No hacer la vista gorda de esas molestias porque pueden generar complicaciones a lo largo de la carrera y finalmente esta experiencia podría pasar a ser un poco más amarga de lo que la verdad debería ser, ¿no? Uno lo hace por pasarlo bien y por disfrutar y por entrenar el cuerpo y la mente. Dejamos hasta acá entonces esta edición de Entrevistas CNN. Yo los dejo invitados, por supuesto, a que se mantengan en la sintonía de nuestro canal y nosotros nos volvemos a reencontrar con otra conversación un poco más adelante. Que tengan buen día. Chao, chao.